Ha llegado el momento de conversar con nuestro próximo invitado. Él es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Él es Joaquín Jerónimo y le damos la bienvenida a este matutino Su Mundo. ¿Cómo se siente, señor Joaquín? Muy bien, muchas gracias, Lorena. Gracias a Pedro y Marino por la invitación. Saludos al público televidente. Licenciado, ayer el país asistió por primera vez en su historia, creo que al más largo de los discursos que presidente alguno haya mencionado. Y al mismo tiempo, el impacto del mismo por la cantidad de cifras que en él ocurrieron. Muchos de los que estaban en la audiencia, ya en la presencia, había gente con problemas porque al ser un discurso tan largo hubo gente que posiblemente tuvo problemas de esfínteres, porque el presidente, el montaje que hizo fue para tullir a la oposición. ¿Cuál es su parecer de ese discurso histórico del presidente Luis Abinader? 2 horas y 45 minutos. Sí, así fue. Fue muy largo, pero pudo haber sido más largo. ¿Pudo haber sido más largo? ¿Más largo? Sí, quizás debió haber sido más largo. Okay. ¿Por qué? Porque solamente el tema que para mí es fundamental, que no lo tocó de manera, digamos, con el nivel y la responsabilidad que debió hacerlo, ameritaría media hora más, o quizás más. El tema de la deuda, el endeudamiento del gobierno, ese es un problema muy grave que lo está ocasionando este gobierno y se proyecta al futuro con ribetes de calamidad pública. Eso es un tema que, bueno, usted dice, el que está gobernando dice, no, eso lo van a pagar los que vienen, pero usted es que está creando el problema. O sea, el presidente habló de que iba a presentar números, muchos números, pero el tema de deuda tiene muchos números y él no agotó el desarrollo del contenido numérico de esa deuda. O sea, él se limitó a decir como un gran éxito que habían reducido la deuda como porcentaje del PIB, que cuando llegó era 61% y ahora es 59%. Lo que no dice es que ese 61% eran 40 mil millones de dólares y este 59% de 110 mil millones que es el PIB representa más de 60 mil millones de dólares. Entonces, en los 30 meses de gobierno, que son 22.000 horas contadas de día y de noche de gobierno, el presidente Abinader ha tomado más de un millón de dólares cada hora. ¿Cómo? Más de $1 millón cada hora. Ay, Dios mío. De día y de noche. Fuerte. Entonces, simplemente dice que se ha reducido la deuda como porcentaje del PIB. Pero ¿qué ocurre? Que medir la deuda como porcentaje del PIB para establecer la sostenibilidad de esa deuda es válido en el largo plazo. Pero en el corto plazo, la sostenibilidad de la deuda depende de la capacidad de pago que tenga el gobierno, que se mide por los ingresos tributarios. ¿Y qué ocurre cuando se hace el presupuesto nacional? Que la mayor parte de ese presupuesto, más del 50%, tiene que usarse para pagar deuda. De forma tal que entonces hay que tomar más deuda para pagar deudas. Y eso es una espiral ascendente que, según el presidente Abinader, no tiene problema y no tiene límite. Entonces, obviamente, hablando con sentido de responsabilidad de estadista ante su pueblo, él tiene que explicarle por qué tiene que tomar tanto dinero prestado, qué significa eso en términos de compromiso futuro y qué se está haciendo con ese dinero. Porque ahí viene la otra parte. Cuando entonces habla de las obras
que se están desarrollando viene a ser un rosario de repeticiones de obras que fueron anunciadas en el primer discurso. En el primer discurso se habló de la autovía del Ámbar y ahora se promete que ya se va a hacer la licitación. Eso significa que falta todavía una promesa más. Entonces, así hay cantidad de obras que aparecen ausentes. La presa de Montegrande. La presa de Montegrande fue anunciada ya para julio. Sí. Ahora le quitó el mes, dijo el próximo verano. No dijo el mes, para ver si alarga un poco, porque el verano termina en septiembre. Entonces, obviamente, hay un problema mayor, porque ese dinero, que es mucho, que se pide prestado, a pesar de que dice que les rinde mucho, no alcanza para terminar las obras, para iniciar nuevas obras importantes. Y entonces vemos el indicador de inversión pública como porcentaje del PIB, el más bajo de los últimos 50 años, menos del 2%, 1.6% del PIB es lo que el gobierno destina a inversión en infraestructura. A ese ritmo no va a terminar ni siquiera el 40% de las obras que ha anunciado y que ha repetido. Repitió el tema del paraíso de Punta Bergantín, con hoteles, campos de golf y estudios cinematográficos. Eso también tiene tres discursos ya repetidos. Hay varias obras. Entonces, cuando usted analiza parte por parte, en el tema de salud pública, crisis hospitalaria, que llega a niveles de que las enfermeras de un hospital de Valverde Mau dijeron que están usando jeringuillas usadas para atender a los pacientes. La crisis del sistema de seguridad social con las ARS, los médicos y las clínicas privadas. El sistema 911 deteriorado, que era un sistema que daba asistencia directa a las personas. El tema de la proliferación de los fideicomisos. No habló de la palabra fideicomiso. Él tiene que explicarle al país en qué consiste ese nuevo modelo de desarrollo de actividad, de las actividades públicas en base al fideicomiso. Él tiene que explicarle al país eso, antes de continuar con la idea de aprobar un fideicomiso público para llevar a ese plano todas las acciones de gobierno que implican incluso un mayor endeudamiento con cargo a un patrimonio que se separa de la cartera de Hacienda para llevarla a un manejo autónomo. Entonces, obviamente, el presidente necesitaba mucho más tiempo para explicar todos los temas que quedaron pendientes, todas las falencias de su gobierno, todo lo que tiene que ver con las deficiencias en la seguridad ciudadana, que no ha podido ser atendida con ningún plan, a pesar de los asesores de Nueva York, de Giuliani y de España, del señor Villa. O sea, no ha podido resolver ese tema que es fundamental. En cambio, ha presentado al país una imagen de bonanza y de satisfacción que todo el mundo quedó perplejo. Pero cuando ya es el día no festivo, el día martes, todo el mundo se enfrenta con su realidad. El pueblo tiene que ir al colmado a comprar y el dinero no alcanza. Tiene que pagar la factura eléctrica y los costos están elevados. Tiene que ir a echar gasolina y no se ha aprobado la ley de hidrocarburos que había ofrecido en el primer discurso. Y así cada uno de los temas que no fueron explicados el lunes surgen como problemas el martes. La mejor demostración es la caricatura que aparece hoy en el periódico El Día. Ay, sí. Me parece pero muy gráfica. Es la expresión del pueblo. Una familia de 4 miembros sentados a la mesa para el almuerzo. Y parece que están comiendo pollo, a propósito del pollo Index. El pollo están comiendo pollo y entonces el niño dice, que está sufriendo permanentemente el problema de la escasez, porque le tocan partes del pollo que son las menos apetecibles. La patica. El niño dice, pero vamos a organizarnos, por Dios,
porque de acuerdo al pollo index, a mí me debería tocar por lo menos un mulito y no esta pata que me echan todos los días. Recuerda el discurso. Y se veía entonces los dos padres sin carne y los dos hijos con una patita pues esa es la situación. Pero yo pienso que ustedes, los bochistas, la gente de la fuerza del pueblo, se toman como la cosa muy en serio. El presidente lo que estaba era chanceando, relajando ayer para que el país se relajara, y ustedes se están tomando eso muy en serio. No, el presidente lo que hizo fue hacer uso, yo diría que abusivo, del espacio privilegiado que le concede la Constitución de la República, porque la verdad es que es un espacio privilegiado, un escenario único, en donde solamente puede estar él. Puede tomarse el tiempo que quiera y decir lo que quiera, bajo la atención de todos, porque eso estaba en todos los medios de comunicación, cadena nacional, no obligatoria, pero sí necesaria, todo el mundo atento a lo que él diga, y obviamente está hablando el presidente bajo la investidura y con la bandera cruzada en el pecho, y obviamente tiene credibilidad, debe tener credibilidad pública lo que se diga allí, porque está en un auditorio solemne, pero allí se toman partes de verdades y se juntan con medias mentiras y sale un discurso esplendoroso, pero es, como yo digo, un uso abusivo de un espacio privilegiado que le concede la Constitución de la República. Yo escuché un diputado de la oposición, de uno de los partidos pequeños, externar una queja, o sea, una queja que no tiene sentido, pero bueno, pero es la expresión de cómo se sintió. Dice, bueno, pero el presidente ha venido aquí y en 2 horas y media, 2 horas, casi 3 horas, nos ha dicho de todo y nosotros hemos tenido que escucharlo, y sin embargo nosotros no podemos decir nada, no podemos preguntarle nada, no podemos cuestionar nada. O sea, no es como en el Parlamento Europeo, que el presidente va y presenta su discurso y los parlamentarios entonces cuestionan y se va al debate. O sea, debería haber una expresión de la democracia con un mayor sentido de equilibrio. Pero de todas maneras, ya no es lunes, hoy es martes, y entonces el presidente tiene que escuchar todas las respuestas del pueblo, de la gente en la mesa, lo que se dice en el supermercado, en el autobús, y lo que decimos nosotros aquí con ustedes en este programa y en todos los programas que están hoy con muchos voceros, no solamente de nuestro partido, que tenemos 70 voceros en diferentes medios, de todos los partidos, incluso de su partido, que han dicho barbaridades sobre la manera como ha planteado las cosas el presidente. Yo escuché uno de ellos que dijo, bueno, pero ¿cómo el presidente dice que el salario mínimo de hoy, con el salario mínimo de hoy se puede comprar más comida, cuando las estadísticas dicen que por primera vez desde hace más de 20 años el salario mínimo está a menos del 50% del costo de la canasta básica de alimentos? Él hizo una comparación, el presidente, de cuando habló del pollo index, y lo relacionó con el 2011 de manera muy indicativa de que quiere polemizar, rivalizar con el presidente Fernández, que aparece encabezando las encuestas para disputar la presidencia de la República en las próximas elecciones. Ahí voy, por ejemplo. Entonces, perdón, para finalizar eso. Perdón. Pero el tema es que cuando se busquen las estadísticas del año 2011 y se comparan con la del 2023, el salario mínimo del 2011 compraba el 60% de la canasta básica de alimentos, mientras que este apenas compra el 45%, 40-45%. Esa es la realidad. Qué fuerte. Mire, uno de los puntos del presidente Luis Abinader y que ha sido muy debatido ha sido la creación del Ministerio de Justicia, que viene supuestamente a ayudar al Ministerio Público. Pero aquí hay un punto, y es que para crear ese Ministerio de Justicia hay que tocar la Constitución.
ustedes han sido un partido abanderado de que se debe de respetar la Constitución. Incluso recuerdo cuando el presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, salió a las calles, al Congreso, abanderado de que no se modificara la Constitución en aquel tiempo para habilitar nuevamente al expresidente Danilo Medina. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, si hubiese que tocar la Constitución para crear ese Ministerio Público, yo pienso que el presidente ni siquiera se habría atrevido a plantearlo, porque él sabe que esa Constitución es intocable. Hay que hacerlo en estos momentos. Hay que hacerlo. No, yo me tomé la molestia de leer. Supuestamente. De leer la parte que corresponde a ese tema. Y tal como lo han dicho expertos juristas de la FINJUS y otras personas que fueron consultadas, no habría que tocar la Constitución, porque simplemente lo que se hace es crear un aparato burocrático para poner a cargo de ese ministerio la parte de administración de la carcelaria, ¿no?, penitenciaria. Lo viene incautado. Exacto, y todo eso está pautado en la Constitución, que pueda ser manejado por la Procuraduría General de la República, como lo es ahora mismo, o por otro organismo u órgano que se cree mediante ley. Eso dice el artículo de la Constitución. Entonces simplemente se apela a ese artículo y se le pasan todas esas atribuciones a ese organismo. ¿Usted cree que, brevemente mismo, que con relación a la creación de ese Ministerio de Justicia, o sea, hablamos de una justicia independiente, que es lo que dice el presidente Abinader, que tenemos actualmente con el Ministerio Público, el crear esta institución, esto no llevaría, por ejemplo, a la corrupción, a que el director de esa entidad, que va a ser designado por decreto por el presidente de la República, no va a recibir órdenes, o sea, de cómo tal vez manejar los bienes, los recursos de las cárceles, de los bienes incautados? O sea, ¿eso puede ser un escenario de corrupción? Ciertamente, yo pienso que sí, y pienso que el presidente lo que crea es más confusión alrededor del tema de justicia con la creación de este ministerio, sí, porque en el momento en que se reclama independencia de la justicia, usted está creando un ministerio de justicia, y los ministerios dependen directamente del Ejecutivo, del presidente. Entonces, crea esa confusión, crea un ambiente de confusión. Esa es la realidad. Mire, señor Jerónimo, yo siempre he dicho que cuando usted va a decir la verdad, la dice completa o no dice la verdad. Y en ese discurso, yo siempre he dicho también que cuando usted va a hablar de números, usted tiene que saber qué va a decir. Porque si bien es cierto, nosotros tenemos más de un 48.000 millones de pesos en un déficit fiscal y más de 37.000 millones de pesos que se van a pagar de intereses por esa deuda pública. Pero mi pregunta es, ¿saben ustedes en la Fuerza del Pueblo que este gobierno ya tiene previsto más de 1.500 millones de dólares que van a someter al Congreso para todo eso que él prometió? ¿Qué va a hacer la Fuerza del Pueblo y sus legisladores? Así es, Pedro. O sea, estamos conscientes de eso y creo que es más que esa cantidad. Pero eso fue aprobado en el presupuesto y ley de gastos públicos. Fue aprobado. Toda esa deuda está aprobada, porque cada vez que se aprueba el presupuesto, queda automáticamente aprobada la emisión de deuda, porque el presupuesto solamente se puede sostener con deuda, por lo que decíamos al principio. Sí. Entonces, obviamente, se van a aprobar esos préstamos. Se van a aprobar con la oposición de los legisladores de la Fuerza del Pueblo. Y nosotros vamos a estar llamando la atención permanentemente sobre el alto riesgo país que significa este endeudamiento creciente e irresponsable del gobierno del presidente Abinader. Porque además no se ven resultados favorables al pueblo. Esa es la realidad. Bueno, señor Joaquín Jerónimo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, un hombre contundente, con posiciones muy claras. Así es. Esa es la posición de nuestro partido y de nuestro líder, el presidente Leonel Fernández. Qué bueno. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros.